El Ministerio de Protección de la Mente y la Moral, el último escudo de la humanidad. Introducción, el mundo interior en peligro. En la última década, neurocientíficos, filósofos y expertos en comportamiento humano han detectado un fenómeno alarmante: la mente humana se está deteriorando más rápido de lo que puede adaptarse. Los laboratorios de neurociencia de Harvard, MIT, Cambridge, Stanford y la Universidad de Toronto han publicado estudios contundentes. El promedio de atención humana ha caído de 12 segundos en 2000 a 4 a 5 segundos en 2024. Irvine, Universidad de California. Los niveles de ansiedad global están en su punto más alto desde que existen registros, según la Asociación Norteamericana de Psicología. 7 de cada 10 personas presentan síntomas de sobrecarga cognitiva, incapacidad para concentrarse y deterioro de la memoria, según el Departamento de Estudios Cognitivos MIT. La exposición masiva a redes sociales está alterando la corteza prefrontal, afectando la toma de decisiones, según el Instituto de Neurociencia Stanford. La humanidad ha desarrollado armas, medicina, satélites y supercomputadoras. Pero nunca creó un sistema para defender lo más importante, la mente humana. Es aquí donde comienza nuestra historia. Capítulo 1: El descubrimiento de la fatiga cognitiva global. En 2029, la neurocientífica chilena doctora Isidora Valenzuela, de la Universidad de Toronto, publicó el informe Síndrome de Fatiga Cognitiva Mundial, donde concluyó que el futuro conflicto no será por territorios, sino por la estabilidad mental de las poblaciones. Su equipo detectó deterioro moral acelerado, deshumanización por hiperexposición digital, desensibilización emocional crónica, creciente incapacidad para diferenciar verdad y manipulación. A esto se sumaron equipos de la Universidad de Oxford que confirmaron un aumento del 300% en pensamiento caótico y falta de voluntad consciente en menores de 30 años. Capítulo 2: El Comité de Salvaguarda Psíquica. Ante esta crisis, investigadores de todo el mundo formaron un organismo independiente: el Comité de Salvaguarda Psíquica y Moral Colectiva. Entre sus miembros estaban Dr. Adrian Klember, MIT, Neuroplasticidad. Dra. Mei-Ling Zhou, Cambridge, Ética Moral Evolutiva. Dr. Andrés Hoffman, Harvard, Psicología Social. Maestro Hikari Nakamura, Todai University, Japón, Estudios Contemplativos. Antropólogo mapuche Lonco Calfuán, Cosmovisión de Fortaleza Interior. El comité llegó a una conclusión histórica: la humanidad estaba perdiendo su capacidad de ser humana. Capítulo 3: John Baynes y la línea moral del siglo XXI. Aquí ocurre algo decisivo. El comité recuperó la obra del filósofo y esoterista John Baynes, autor de El hombre estelar, Ipsoconsciencia y desarrollo del mundo interno. Baynes advirtió en los años 70 a 80 que el siglo XXI traería una degeneración moral masiva. La humanidad sería seducida por la comodidad, la distracción y la pérdida del sentido interno. La moral dejaría de ser religiosa o política para transformarse en una ciencia de la energía del comportamiento humano. Una humanidad sin moral se volvería fácilmente manipulable. Su concepto clave era: la moral es una ingeniería del alma para mantener la voluntad despierta. Muchos académicos ignoraron esta idea, hasta que ocurrió lo inevitable. Capítulo 4: La semana de la mente fragmentada. En 2032, el mundo presenció el primer colapso psíquico colectivo de la historia. En Londres, Tokio, Nueva York y Santiago, miles de personas sufrieron disociaciones masivas, ataques de pánico simultáneos, histeria colectiva inducida por algoritmos virales, pérdida momentánea de memoria, delirios afectivos provocados por IA no regulada. Fue el evento más estudiado por las universidades de Yale, Harvard, Seúl y Berlín. Los expertos declararon: la humanidad entró en un estado de fragilidad psicológica nunca antes visto. Dr. Hans Kapler, Universidad de Berlín. Esto generó pánico mundial. Por primera vez se habló seriamente de defender la mente como se defiende un país. Capítulo 5: El Manifiesto de Integridad Mental.
Al año siguiente, el comité redactó el documento más influyente del siglo XXI. El Manifiesto de Integridad Mental Global. Este texto afirmaba: la mente es patrimonio de la humanidad. La moral es un valor estratégico. La voluntad debe ser protegida y cultivada. La identidad psíquica es un derecho humano. La manipulación mental es un ataque silencioso. El documento fue firmado por 78 universidades del mundo y 132 institutos de neurociencia. Capítulo 6. La creación del Ministerio de Protección de la Mente y la Moral. En 2034, la ONU aprobó la formación de una institución inédita. El Ministerio de Protección de la Mente y la Moral, MPMM. Este ministerio no se encarga de leyes ni de economía, sino de defender lo que nadie defendía. La capacidad de pensar, la capacidad de sentir, la capacidad de discernir, la capacidad de elegir el bien, la capacidad de resistir manipulación. El MPMM se convirtió en el equivalente psíquico de la OMS y la UNESCO combinadas. Capítulo 7. Unidades especializadas del Ministerio. El MPMM creó 4 unidades jamás vistas en la historia. 1. Unidad de Higiene Cognitiva, UHC. Encargada de limpiar, saturación informativa, ruido digital, estímulos tóxicos, publicidad subliminal, algoritmos adictivos. 2. Unidad de Moral Evolutiva, UME. Basada en los principios de John Baynes. Restaurar valores humanos. Reconstruir fuerza de voluntad. Enseñar responsabilidad interior. 3. Unidad de Identidad Psicoespiritual, UIP. Investiga. Meditación científica. Respiración militar. Neuroestados elevados. Disciplinas internas Zen, Qigong, Mapuche Ulcantun espiritual. 4. Unidad de Contramanipulación Psicológica, UCMP. Detecta. Ingeniería social. Propaganda emocional. Manipulación digital. Distorsión moral coordinada. Capítulo 8. Programas globales de fortalecimiento humano. El Ministerio implantó programas que hoy son obligatorios en 64 países. 10 minutos de meditación escolar universal cada mañana. Entrenamientos de respiración de enfoque en hospitales, cárceles y oficinas. Protocolos de silencio digital los domingos. Talleres de moral consciente basados en la obra de John Baynes. Ejercicios del yo observador, enseñados como defensa mental. La humanidad comenzó a experimentar un renacimiento de la claridad. Capítulo 9. ¿Por qué este ministerio era necesario? Científicos del MIT, Cambridge y Stanford convergieron en una conclusión. La mente humana no está diseñada para el mundo moderno. Las redes, la IA, la hiperestimulación y la manipulación psicológica superaron la evolución humana. Sin un ministerio, la moral colapsaría, la voluntad desaparecería, la identidad sería moldeada por corporaciones, las emociones serían controladas por algoritmos, la humanidad perdería la capacidad de pensar por sí misma. Por eso el MPMM no es una institución gubernamental común. Es el escudo más importante del siglo XXI. Capítulo 10. El futuro de la conciencia humana. Los expertos predicen que en 2050 habrá 2 tipos de seres humanos. 1. Los que protegen su mente. 2. Los que son dirigidos por otros. El Ministerio de Protección de la Mente y la Moral existe para evitar que la humanidad quede atrapada en su propio laberinto mental. Su misión final es clara. Defender la mente para que la humanidad pueda existir. Y así nace una institución que no protege frontera, sino frontera interiores. Que no custodia ciudades, sino la dignidad de la conciencia humana. Y que no defiende gobiernos, sino el alma de las personas. ¿Qué es el TDAH? TDAH significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una condición neurobiológica que afecta principalmente 3 áreas. 1. Atención, dificultad para concentrarse o mantener el foco. 2. Impulsividad, dificultad para controlar impulsos o emociones. 3. Hiperactividad, inquietud constante, necesidad de movimiento o aceleración mental. El TDAH no es una enfermedad causada por la voluntad ni por mala crianza. Es una alteración en los sistemas neuroquímicos del cerebro, especialmente dopamina, noradrenalina,
Funciones ejecutivas del lóbulo frontal. En el mundo moderno, la explosión de pantallas, información y estímulos instantáneos ha producido síntomas parecidos al TDAH en personas que no lo tienen clínicamente, lo que muchos científicos llaman TDAH inducido por el entorno digital mundial. Capítulo 11. ¿Por qué Chile y el mundo necesitan el Ministerio de Protección de la Mente y la Moral? 1. Porque la verdadera crisis no es económica, es mental. Chile, igual que el mundo, enfrenta problemas visibles. Inflación, desigualdad, crisis políticas, polarización, delincuencia, tecnología fuera de control. Pero todos estos problemas son síntomas, no la causa. La raíz es más profunda. Tenemos una humanidad con la mente fracturada y la moral debilitada. Y ningún gobierno, ninguna ley, ningún parlamento está preparado para enfrentar esta crisis invisible. 2. Las estadísticas científicas son alarmantes. Según estudios recientes de Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Harvard School of Public Health, Universidad de Toronto, Stanford Neuroscience Institute, Oxford Internet Institute, se registran patrones preocupantes. Chile es uno de los países con mayor deterioro de salud mental en la OCDE. La ansiedad juvenil aumentó un 350% en los últimos 10 años. El TDAH inducido por pantallas creció un 500% en menores de 14 años. La polarización inmoral es la más alta desde 1973. El tiempo de atención promedio bajó a 6 segundos. El 82% de los jóvenes declara no saber controlar sus emociones. Si la mente cae, la nación cae. Si la moral cae, la sociedad se rompe. Chile no necesita más ministerios burocráticos. Chile necesita proteger su núcleo humano. 3. Porque John Baynes predijo el colapso moral del siglo XXI. El filósofo chileno John Baynes advirtió que el mundo moderno destruiría la voluntad, el autocontrol, la responsabilidad, la moral consciente. Su tesis central, el ser humano del siglo XXI será técnicamente brillante pero moralmente vacío. Baynes dijo que la moral no podía seguir siendo religiosa ni política, sino científica, basada en energía psíquica y conducta consciente. El Ministerio de Protección de la Mente y la Moral es exactamente eso, pero a escala nacional. 4. Porque el crimen, la violencia y la corrupción nacen en mentes fracturadas. Ninguna patrulla, ninguna cárcel y ninguna ley puede detener una sociedad que ha perdido valores, responsabilidad, contención emocional, sentido de lo correcto. El Ministerio de Protección de la Mente y la Moral no busca castigar. Busca reconstruir la conciencia, la moral y la voluntad en la población. Es la única forma de reducir delincuencia, adicciones, violencia doméstica, corrupción, conductas antisociales, no desde afuera, sino desde adentro de la mente humana. 5. Porque la manipulación digital está destruyendo la democracia. Chile es uno de los países más hiperconectados de Sudamérica. Eso significa más exposición a manipulación política, guerras informativas, odio viralizado, noticias falsas, control emocional a distancia. Los estudios del Oxford Internet Institute muestran que 70 países están bajo ataques de manipulación digital. Chile no está preparado para este fenómeno. El ministerio sería el primer escudo institucional para defender la atención, la voluntad, el pensamiento crítico y la moral pública. Sin eso, cualquier democracia se derrumba. 6. Porque la juventud está perdiendo fuerza interior. Las universidades chilenas reportan epidemia de ansiedad, incapacidad para concentrarse, baja tolerancia a la frustración, tendencia a la impulsividad, crisis de sentido y propósito. Un país cuyo futuro está deprimido, ansioso y desorientado. No tiene futuro. El ministerio implementaría programas de respiración militar, método de los Marines norteamericanos, atención plena, autocontrol emocional, disciplina del carácter, moral consciente basada en John Baynes, fortaleza mental y psicoespiritual. Esto reviviría a una generación completa. 7. Porque la moral no es religión, es supervivencia.
La moral del siglo XXI no es un conjunto de normas antiguas. Es una tecnología psicológica, como decía Baynes, para sostener convivencia, responsabilidad, toma de decisiones, identidad, energía vital, resistencia mental. El ministerio no impondría doctrinas. Enseñaría moral científica, ética energética y disciplina interior. El mundo necesita eso más que nunca. Y Chile aún más. 8. Porque sin protección mental, la humanidad será dirigida por algoritmos. Neurocientíficos del MIT advierten. La IA ya puede influir en emociones, decisiones y valores. Si no protegemos la mente humana ahora, el siglo XXI será el siglo en que la humanidad se vuelva programable. El Ministerio de Protección de la Mente y la Moral sería la última defensa para evitar que la población se convierta en consumidores controlados, votantes manipulados, ciudadanos sin voluntad, mentes sin autonomía. 9. Porque Chile podría ser el primer país del mundo en hacerlo. Y esta es la parte más poderosa. Chile es el país ideal para comenzar. ¿Por qué? Tiene tradición espiritual fuerte. Tiene educación avanzada comparada con la región. Tiene influencia política internacional. Tiene un pueblo consciente del valor del bienestar mental. Tiene pensadores como John Baynes, Claudio Naranjo, Humberto Maturana, Francisco Varela. Chile podría ser el primer país del planeta en crear un ministerio dedicado a proteger la mente y la moral. Si Chile lo hace, el mundo lo seguirá. 10. Conclusión final. El ministerio no es una institución. Es un escudo. Al final, la amenaza más grande de nuestra época no es un país enemigo, una guerra, un virus, la economía. Es la fragilidad mental y moral del ser humano moderno. Chile y el mundo necesitan este ministerio porque, sin mente, no hay libertad. Sin moral, no hay humanidad. Sin voluntad, no hay futuro. El Ministerio de Protección de la Mente y la Moral será recordado como la muralla invisible que salvó a la civilización del colapso interior. Capítulo 12. La era de la dopaminesis, la última amenaza para la mente humana. Concepto creado por Víctor Ramírez Barros. Este capítulo finaliza la saga del Ministerio de Protección de la Mente y la Moral con un descubrimiento decisivo. La humanidad ha entrado en un nuevo estado psicológico global llamado dopaminesis, un concepto acuñado por Víctor Ramírez Barros, investigador de la conducta moral y la salud cognitiva del siglo XXI. 1. El mundo intoxicado de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor esencial para motivación, aprendizaje, recompensa, placer, enfoque, voluntad. Pero el siglo XXI ha convertido la dopamina en una droga masiva. Redes sociales, juegos digitales, pornografía, notificaciones constantes, compras rápidas, comidas ultraprocesadas, estímulos visuales acelerados, IA diseñada para generar adicción. La humanidad no está viviendo un exceso de placer. Está viviendo un colapso de la regulación dopaminérgica. 2. Víctor Ramírez Barros y el concepto de dopaminesis. Según la definición creada por Víctor Ramírez Barros, dopaminesis es el estado psicobiológico en el que la mente humana pierde su capacidad natural de autorregulación debido a un flujo continuo, artificial y descontrolado de dopamina inducida por estímulos externos. La dopaminesis no es simplemente mucha dopamina. Es un fenómeno complejo donde ocurre 1. Saturación de los receptores dopaminérgicos. El cerebro se acostumbra al exceso y deja de responder. 2. Pérdida del sentido de recompensa natural. Nada motiva si no produce un golpe químico inmediato. 3. Incapacidad para sostener atención profunda. La mente solo busca estímulos rápidos. 4. Colapso moral. Sin autocontrol, la moral queda debilitada. 5. Desintegración de la voluntad. El individuo solo reacciona, no decide conscientemente. La dopaminesis es el verdadero enemigo invisible del siglo XXI. 3. La dopaminesis como causa del nuevo TDAH social. Los neurocientíficos del MIT, Stanford y la Universidad de Tokio han observado una tendencia global.
La dopaminesis produce síntomas casi idénticos al TDAH, incluso en personas sin predisposición genética. Esto explica el aumento explosivo de problemas de atención, la hiperreactividad emocional, la impulsividad en redes sociales, la incapacidad para concentrarse más de 30 segundos, el deterioro del juicio moral. Víctor Ramírez Barros señala que la dopaminesis no solo afecta la mente, destruye la capacidad de actuar con dignidad y decencia. 4. El impacto moral, sociedades hiperdopaminizadas. Una sociedad en dopaminesis desarrolla decisiones impulsivas, comportamientos compulsivos, adicciones múltiples, incapacidad para reflexionar, moral debilitada o inexistente, valores reemplazados por gratificación instantánea. El colapso moral y psíquico ya no viene de guerras ni virus. Viene del celular en el bolsillo. 5. El ministerio y la batalla final. La dopaminesis se convirtió en el motivo definitivo para crear el Ministerio de Protección de la Mente y la Moral. Sus unidades actúan así. Unidad de Higiene Cognitiva. Reduce la exposición a estímulos adictivos. Unidad de Moral Evolutiva. Restablece la disciplina interna y la fuerza de voluntad, siguiendo la ética dinámica de John Baynes. Unidad de Identidad Psicoespiritual. Recupera el sentido del yo auténtico frente a la saturación dopamínica. Unidad de Contramanipulación. Bloquea algoritmos diseñados para provocar dopaminesis artificial. Sin este ministerio, la humanidad entraría en lo que Ramírez Barros llama la esclavitud neuroquímica involuntaria por exceso de exposición a pantallas. 6. La conclusión del capítulo final. La dopaminesis es la última sombra del siglo XXI. El propósito del ministerio es impedir que este fenómeno destruya la voluntad humana, la moral consciente, la capacidad de amar, la disciplina, el pensamiento profundo, la identidad, la humanidad misma. Y por eso este capítulo cierra con la frase final. La dopaminesis es el enemigo, la mente consciente es la espada, la moral es el escudo, y el ministerio es la muralla que nos mantiene humanos. La idea de la creación mundial de un ministerio de protección de la mente y la moral es del autor de Las Verdades del Fénix, Víctor Ramírez Barros. La idea es proteger y salvaguardar la conciencia y la mente humana ante la excesiva exposición de visualización de pantallas y su adicción inconsciente. Esto es un planteamiento para los gobiernos del mundo. Esto es todo por hoy. Suscríbete a Las Verdades del Fénix y éxito y felicidad a tu vida.